This call is now being recorded. Bueno, supongo que se está grabando, sí. Bueno, la cuestión de la noche. La cuestión de la noche, ahí yo lo último que puse en el, no lo último, pero las últimas cosas que pusimos ahí en el canal de Telegram, había una que relaciona la situación actual con los 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos, ¿no? 3 sentidos, vista, oído, la vista y el tacto, ¿no? Sí, sí. Por un lado. Y después tenemos otros 2 que son el gusto y el olfato, ¿no? Sí. El gusto y el olfato, que son los más son los que con los que hay que trabajar en realidad con todos, ¿no? Pero hoy por hoy, por la situación que estamos viviendo, tenemos que trabajar mucho con el gusto y el olfato, que tienen que ver con el aparato digestivo y la respiración. El aparato digestivo, el aparato respiratorio y la circulación de la sangre. Esos 3, ¿no? Que están relacionados con el gusto y el olfato, ¿sí? O sea, muy importante lo que uno come, en el momento que lo come y de la manera que lo come. Entonces, lo primero, ahí lo admitimos al indio, lo primero que habría que hacer respecto de la noche es estar atento a lo que uno come durante el día y sobre todo en los últimos momentos antes de irse a dormir. Si uno no está atento con eso, el sueño puede tener dificultades, ¿no? Esa es una primera cosa. El tema del alimento, eso tiene que ver con el aparato digestivo, ¿no? Y el tema de la circulación tiene que ver con lo que uno come y con lo que uno habla y con lo que uno respira, ¿no? También entonces tiene que ver con que cuando uno se va a dormir, tiene que estar consciente de lo que uno respira y de lo que uno emocionalmente, digamos, en qué frecuencia emocional uno se encuentra antes de dormir. Esas son 2 cosas fundamentales. Parecen básicas, ¿no? Pero si eso no lo tenemos presente, se nos complica hacer un análisis sobre lo que pasa a la noche, ¿no? Hola, indio. Y entonces, hoy por hoy, el ambiente está muy cargado, tema electromagnético, ¿no? Muy cargado con psiquismo externo, ¿no? O sea, también hay mucho que tiene que ver con lo que uno, qué sé yo, esta reunión, por ejemplo, o mirar un video por YouTube, o mirar alguna noticia en la televisión, o escucharla en la radio. Eso está muy cargado de psiquismo hoy, ¿no? Y fíjense qué loco, que lo que hablan del tema del virus ¿no? Que tiene que ver con el gusto y el olfato, ¿no? Que se pierde el gusto y se pierde el olfato, según dicen. Es verdad, A mí no me cierto. pasó, pero se pierde el gusto y se pierde el olfato.
Con lo cual, cuando uno pierde el gusto y pierde el olfato, pierde el contacto con la realidad, o sea, con la realidad de los sentidos, ¿no? Porque los sentidos más bajos, digamos, que nos conectan realmente con esta realidad psíquica, tiene que ver con el gusto y el olfato, que es a través del morfi, a través de la respiración, que nosotros tomamos contacto con el entorno, ¿no? A través de mantener el vehículo funcionando, ¿no? Y justo eso es lo que se bloquea, o lo que se intenta de alguna... Ahí hay algún intento de manejo, no sé si de Claro. manipulación o qué, pero Y ahí discúlpame, hay sí. gente que tuvo el virus y todavía no recupera ni el olfato ni el gusto. ¿Eso que es una especie de negación a la realidad? ¿Te referís a vos? No te escuché bien. No, a mí no. Conozco gente Bueno, que todavía no lo recupera. y bueno, en realidad, si uno hace haciendo un análisis un poco más holístico de la cuestión, Sí. que vos no tengas ni gusto ni olfato, te pone en una situación de confusión. Te confunde, porque imagínate que vos te vas a comer un pedacito de caca, ¿viste? No, porque no tenés ni gusto ni olfato, te podés comer cualquier cosa, ¿no? Con que tenga una textura linda, que vos lo toques y te parezca lindo, te lo comiste. Sin embargo, te podés comer cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, ahí hay un elemento que si es intencional, como a mi entender pareciera que lo fuera, pareciera que hay una intención externa de manipular a la gente, porque si vos no tenés ni gusto ni olfato, sos más fácil de engañar, ¿no? Es más fácil de engañar. Entonces te pueden decir que 2 más 2 es 5, como dicen algunos, y vos decís, sí, ok, es 5, es lo mismo, 5, 6, 4, 3, me da lo mismo, ¿no? Porque no tengo ni gusto ni olfato. O sea, no puedo captar realmente lo que se me dice. Esto del tema de lo que es el pensamiento relativista. Bueno, como todo relativo, vale todo, ¿no? Un poco eso es, la situación actual tiene mucho que ver con eso. Bueno, habíamos igual arrancado con el tema de Graciela, que decía el tema de que le cuesta dormir de noche. Vieron que de noche uno, digamos, uno está en un estado de descanso, si puede descansar bien, se supone que uno a la noche descansa, ¿no? Pero también se supone que a la noche uno cuando descansa se entrega, ¿no? Se entrega de alguna forma o entrega su conciencia a lo onírico, ¿no? Vieron que hay como una entrega, porque uno se relaja, se siente cómodo en la casa, sabe que, bueno, en su casa está protegido, entonces puede dormir. Uno no puede dormir en la calle, o sí, lamentablemente alguna gente duerme en la calle, pero el dormir en la calle no es un sueño relajado, es más bien un sueño tenso, porque uno tiene que estar atento con un ojo a dormir y con el otro a ver si nadie lo va a atacar, ¿no? Como hacen los animales. En cambio, cuando uno está en la casa, está protegido, está relajado, se entrega y se duerme, ¿no? Pero en esa entrega y en ese dormirse, también está muy expuesto a los psíquicos, ¿no? A la parte inconsciente de uno, que uno entra, ingresa a ese inconsciente, probablemente un poco desprotegido, ¿no? Entonces, ahí también imaginemos entonces que si uno, encima que entra desprotegido normalmente, si uno no tiene ni gusto ni olfato, probablemente
la situación en ese momento es de mayor desprotección, ¿sí? Entonces, quizás inconscientemente uno, con esa actitud de supervivencia de la conciencia, puede tener sueños como de lucha o de pesadilla o algo así. Entonces hay que estar atento y prepararse bien para ir a dormir. Sería un poco la clave de esta época, ¿no? Yo, por eso, un poco, yo tomé la estrategia de salir un poco de la ciudad con un poco esa pauta de decir, bueno, me salgo un poco de esa burbuja psíquica que genera, ¿no?, las ciudades y todo el funcionamiento que tiene que ver con una ciudad. El otro día, hablando con un muchacho amigo de acá, él me contaba de un libro que estaba leyendo, no sé si es como una novela o qué, de las situaciones que se producen ante problemas de funcionamiento urbano, ¿no? Un apagón de luz o un corte de suministros, ¿no? Bueno, eso es un estrés que la gente que vive dentro de una ciudad, es un estrés inconsciente que permanentemente, desde el momento que uno se presta a vivir en un sistema en donde hay un montón de servicios que están controlados, no por uno, sino por el sistema dentro de la ciudad, entonces uno tiene como un estrés de supervivencia entregado al sistema de la ciudad. Entonces es un estrés que uno lo delega, ¿no? Está bien, se paga la cuota mensual de todos los servicios, pero uno delega el estrés. Si uno se va a un lugar de campo, hacia un lugar más, digamos, natural, el estrés ese es propio de uno, porque uno es el que tiene que regular la temperatura en la casa, regular el suministro del agua, regular la energía, ¿no?, la luz, cuando, bueno, si uno no tiene luz eléctrica, de noche, siendo una velita, se va a dormir, porque no ve. Entonces, es como que es un estrés más natural, digamos, ¿no?, más animal, si se quiere. Pero cuando uno se coloca en una posición de vivir dentro de una ciudad, delega el estrés a un control del sistema de la ciudad. Entonces, ahí hay algo que hoy por hoy puede resultar un poco estresante, que es el pensar que si yo me quedo sin luz y se me corta, yo vivo en un piso 10º, y se me corta la energía, no tengo ascensor. Se me corta el agua, no, bueno, un montón de cosas, no me puedo bañar, ¿no? No puedo lavar, no puedo cocinar. Bueno, eso es un estrés que está implícito en el sistema. Y eso, dentro de lo onírico, se expresa, ¿no? Se expresa, y se expresa, a veces se puede expresar con miedos, ¿no? Con los miedos, y aparecen cosas así tipo pesadillas, ¿no? Uno se encuentra desnudo, por ejemplo, ¿no? Esa típica sensación del sueño, que uno está desnudo en el sueño y no sabe cómo taparse. Y esas cosas tienen que ver, ¿no? Bueno, se me ocurre hablar de todos estos temas respecto de los sueños, ¿no? Pero más que nada, hoy por hoy me da la impresión de que hay un hincapié más fuerte en el tema del control. Estamos durante estos 2 años, es un tema principal, el tema de
de que se controla la respiración, se controla a dónde uno puede ir, a dónde uno no puede ir, se controla el tema de la vacunación, ¿no? Se controla si uno está vacunado o no está vacunado, si vos te podés juntar con tu familia o no te podés juntar, si podés ir a tal lado, no lo podés hacer, todo se controla, ¿no? Todo muy demasiado controlado, autoritariamente, ¿no? Y eso yo lo relaciono acá, obviamente, lo tenemos que relacionar con el olfato y el gusto, porque si uno no tiene olfato y gusto es más fácil de controlar. Imagínense un perro que no tiene olfato. Es un perro que está desorientado en la vida, ¿no? Porque sin olfato el perro no puede ni ir al baño, ¿no? O sea, los animales necesitan el olfato como nosotros la vista, quizás. Así que si nos sacan el olfato y el gusto, estamos muy desorientados en nuestra parte más básica, que es nuestra parte, digamos, instintiva, animal. Entonces, si nosotros nos desconectamos de lo instintivo, y bueno, el mundo pasa a ser una cosa virtual, ¿no? Que es un poco también lo que se intenta. Ahora vieron que la red social esta de Facebook está como avanzando un poco más a una realidad virtual un poco más realista, ¿no? Más como tridimensional y qué sé yo. Bueno, yo creo que todo eso tiene mucho que ver con desconectar al humano de su parte, de su conexión con la naturaleza. Entonces, de hacer de que la vida pase prácticamente al 100% por una cuestión virtual, claro. Y eso, obviamente que no, a mi entender, es una situación peligrosa, ¿no? Porque puede ser muy satánica. ¿Qué significa muy satánica? Cuando uno se encuentra en una situación que es dominado, ¿no? Por un poder externo, ¿no? Y no tiene la autoridad para decidir por sí mismo, está en una situación de satanización. Está uno controlado por algo externo a uno, ¿no? Está satanizado. Eso significa estar satanizado. O sea, pierde la conexión con su propio ser, con su propia esencia, y empieza a ser dominado por un control que no es uno. Todo lo que es el mundo virtual tiene ese riesgo, porque si uno no lo usa como una herramienta, sino que más bien el mundo virtual se convierte en una realidad para uno mismo, entonces es un mundo satánico. Uno entra en un mundo satánico, ¿no? En donde es controlado por ese mundo virtual, que hace como de Dios, ¿no? Y bueno, yo creo que en el sueño, justamente, uno puede aprovechar para, de alguna forma, conectar con... Puede aprovechar, ¿no? Si se prepara uno para irse a dormir, puede conectar más directamente con una realidad propia de uno y no con una realidad virtual de la pantalla, ¿no? Así que está bueno como herramienta usar el tema del sueño, ¿no? Como una especie de manera de contrarrestar el mundo virtual, que puede llegar a ser muy satánico, el mundo virtual.
Me pasó que vino una chica a verme que hacía muchísimo que no nos veíamos. Entonces vino, me abrazó y me dio un beso. Y yo me sorprendí porque uno se ha acostumbrado a verse y mantener las distancias. Qué cosa, ¿no? Esto de cómo uno va entrando en otros hábitos que ya ni siquiera extrañas, ¿no? Llega un momento. Bueno, y lo que me sucede por la noche es que ahora me di cuenta que si no me puedo dormir, me pongo a escribir. Y bueno, sobre todo anoche, viste, aparecieron muchas cosas para ese nuevo programa de teatro que estoy haciendo y bueno, me pasé gran parte de la noche escribiendo todo eso, ¿no? Bueno, eso Pero está bueno, bueno, porque vos te vas a dormir con una concentrada en una temática que que te gusta, ¿no? sí, sí, Y que te sí, concentra. Entonces eso sí, está bueno. Se supone sí, que uno, si se va a dormir en esa... Lo que pasa es que, bueno, también ahí está el tema de lo que uno comió, ¿viste? Qué sé yo, de los hábitos, de cómo uno se va medio, si uno se va medio tensionado o por el mismo hecho de escribir, uno se tensiona por la escritura y qué sé yo, todo tiene que ver, sí, ¿no? y te despeja, Claro, tal sí, cual. sí. Eh, También es como que por la noche hay ciertas cosas que se hacen más fáciles, ¿no? Por ahí no sé, de meditar o de escribir. Pareciera que fluye más, tal vez porque todo ese psiquismo, ¿no? Como vos decías, está más quieto. yo pienso que a la noche la ciudad se para, ¿viste? O sea, Claro, o sea, en las ciudades hay mucha densidad de cabezas humanas, claro, de densidad humana, ¿no? Y entonces si todos se duermen, obviamente que ahí hay un espacio que queda, eh, que mucha gente lo usa justamente para escribir, ¿no? Hay claro. muchos escritores que escriben de noche, porque eso Ah, lo mira, favorece. claro, Sí. Eh, a mí, yo, por mi costumbre, viste, yo me acuesto temprano, me levanto bien temprano y me gusta escribir, todavía es de noche también, a la mañanita, antes del amanecer, digamos, ¿no? Ahí claro, también. claro. Ujú. Pero bueno, durante el día es como que la cosa es distinta. Bueno, em, no sé, me parece que el tema del gusto y el olfato eh, es clave, Sí, pensándolo, ¿no? Es clave. Y respecto de lo del canal de Telegram, eh, estamos un poco llegando a eso, ¿no? Porque nosotros habíamos hablado de una lemniscata que de alguna forma queda abierta en las vísceras, ¿no? En el ujú, estómago, o sea, en toda la zona abdominal. Y ahí es el lugar clave, ¿no? Para nosotros, hoy por hoy. O sea, cuando hablamos de las vísceras y la zona abdominal, también hablamos de la zona genital, o sea, la parte de la sexualidad, ¿no? Porque está todo integrado a esa parte. Y ahí es donde en realidad se concentra todo digamos, la estrategia quizá que hoy se plantea de control, ¿no? O la controlo yo o me la controlan. Si yo controlo esa parte mía, bueno, estoy bastante en una posición bastante buena para poder controlar todo lo demás. Ahora, si me controlan la panza y la sexualidad,
estoy en problemas. Estoy en problemas. Eh, Eso, en definitiva, si uno se pone a analizar la historia de la humanidad, se basa en eso, ¿no? Se basa en eso. ¿En quién controla la panza? ¿No? ¿En quién controla la panza? Si la controlo yo, me la controlan desde afuera. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la medicina y con la alimentación es fundamental, ¿no? Cómo uno se alimenta y cómo uno se medica, ¿no? Se automedica o lo medican. Son dos cosas fundamentales y eso está muy relacionado con todo lo que son las vísceras y la sexualidad. Y es justamente la lemniscata abierta que uno o la cierra uno o se la cierra a alguno desde afuera, ¿no? Es como que te metan un enchufe, ¿viste? En la panza y te controlen desde ahí. Una cosa así. Y si uno mira, ¿no?, a las personas, no los jóvenes, pero gente que va entrando en más edad, lo ves que hay mucho problema en la zona abdominal, ¿no? Se ve a simple vista. Sí, sí. Fíjense que, digamos, ¿cuál sería una estrategia? Bueno, si uno ya va avanzando en edad, ¿no? Y obviamente que los músculos empiezan a aflojar y uno empieza el metabolismo de uno se va modificando, entonces por ahí va generando pancita o va generando el anillo, ¿no? Acá, ¿no? En el abdomen, pero también, digamos, ¿cuál es la estrategia un poco en el tiempo de uno? Y que uno es un poco más vivo, ¿no? Sea porque pasó más tiempo, entonces ya se empieza a dar cuenta. Un chico come cualquier cosa y es lo mismo que coma un bulón y se lo digiere, ¿no? Pero cuando uno ya eh, tiene más edad, empieza a darse cuenta que no puede comer cualquier cosa y ahí empieza a trabajar un poco más la cabeza y la cabeza empieza a ya querer controlar un poco más cansado, a querer controlar la panza, discriminando más lo que uno come, ¿no? Eh, pero también hay hábitos que cuesta sacarse. Entonces, bueno, es todo un juego, ¿no? Todo un juego, eh, pero bueno, volviendo al tema del gusto y el olfato, eh, si uno lo analiza de esta forma, de la forma amplia, pareciera que es fundamental el tema de controlar el gusto y el olfato. Si no tenemos una buena percepción de eso, perdemos un poco el sentido de la realidad animal, ¿no? Perdemos un poco el sentido de nuestro vehículo, la orientación del vehículo, ¿no? Si nosotros lo perdemos, alguien lo toma, ¿eh? Si nosotros lo perdemos, alguien lo toma. Yo, por eso, digamos, mi estrategia, lo digo por mí, ¿no? Es evitar que me metan cosas desde afuera. Evitar eso, evitar al extremo, ¿no? Más cuando en una situación como ahora, ¿no? Yo la verdad que prefiero toda la vida protegerme con cosas, con herramientas mías y no que me metan algo que no sé ni lo que es, ¿no? De lo que venga, por donde venga, no. También pasa con los alimentos, ¿no? Nosotros acá en casa tratamos dentro de lo posible de comer cosas poco elaboradas o no elaboradas, elaboradas por nosotros, ¿no? No cosas compradas ya elaboradas, ¿no? Eh, Cuanto menos eso, mejor. Y si uno lo tiene que consumir muy conscientemente, ¿no? Y hasta dónde y por qué y cuánto, ¿no? Eh, Porque eso va a la panza, justamente, ¿no?
Eh, bueno, yo creo que ahí corto. Y ¿cómo se corta esto? A no ser que surja algo. ¿Alguien quiere decir algo al respecto del tema indio? ¿O Ceci? No, que un poco estaba pensando en qué importante es mantener el equilibrio emocional, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, porque el centro emocional a plomo, un poco que lo tenemos acá en el Bajo Oriente, ¿no? Y entonces, no solamente eh, el alimento, sino el diario vivir, cómo manejar las relaciones personales, la problemática del día a día, la, 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 en fin, esa materia prima que hemos hablado durante tantos meses, que es determinante incluso para una calidad de vida en este plano, ¿no? Sí, sí. La conciencia, viste, no solo está en la cabeza, sobre Claro, todo está en la panza, ¿no? claro. Sobre todo está en la panza. ¿Sí? O sea que si uno lleva la conciencia a la panza, y bueno, no hay nada que en este mundo sea difícil. El tema que eh, no es fácil hacerlo, ¿no? Eh, Sí, sí, Bueno, es hay que una aceptar. lucha diaria, minuto a minuto. ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, me enganché tarde, estaba terminando una reunión, perdón. Hola, Eh, Fran. no, yo algo que tal vez no tiene mucho que ver con lo que están hablando, eh, pero simplemente lo quería comentar. Esta semana no sé por qué estuve mucho con el tema del número 3, el número 6 y el número 9. Estuve revisando el videíto ese de la vibración, ¿viste, Willy? Del tetraedro. Eh, Sí. bueno, después, no sé por qué me surgió, digamos, esta semana, eh, no sé, si sabes por qué puede haber pasado, pero bueno, como que me está rondando en la cabeza mucho esos tres números y bueno, el tema de la vibración y demás. Bueno, sí, ahora eh, ahí en el canal de Telegram vamos a hablar un poco del 6, ¿no? Porque el 6 cuando se repite, ¿no? Eh, genera un looping. No va ni al 3 ni al 9, se queda en el 6. Por eso el 6 es el número de la materia, ¿no? Eh, y, y, eso es geometría y magnetismo puro, ¿no? De acuerdo a lo que venimos hablando, ¿no? Eh, el 6, o sea, el 9 son 3 3, ¿no? Y el 6 son 2 3, ¿no? Y bueno, hay una manera, digamos, o sea, la manera de formar un mundo y cerrarlo en sí mismo, ¿no? Formar la bola, digamos, que cierre en sí misma, tiene que ver con el 6, ¿no? Tiene que ver con dos triángulos. Entonces uno logra cerrar el mundo, ¿no? Bueno, eso es una estrategia que si la vamos analizando un poco, nos vamos a dar cuenta que es un poco la estrategia que se está utilizando cuando hay alguien que pretende, de alguna forma, o sea, se puede usar de varias formas, ¿no? Pero siguiendo el hilo un poco de la cosa, parece que el número 6 que está en el medio
si uno se limita solo al 6, ¿no? Y ya no ve ni el 3 ni el 9, se queda como encerrado en un espacio, ¿no? Y bueno, ahí es donde uno entonces se da cuenta que si no, si no quitan los velos de ese encierro, pareciera como que no encuentra salida por ningún lado, ¿no? Porque todo, a cualquier lugar que uno avanza, hacia donde uno avanza, parece que vuelve al mismo lugar, como si fuera el laberinto, ¿no? Que uno vuelve siempre al mismo lugar y no tiene manera de salir de él, ¿no? Todo eso tiene que ver con el 6. Y cuando se repite, ¿no? Se repite, es como el que se come ¿no? el Ouroboros, se le llama, ¿no? Que es la serpiente que se come la cola a sí misma, ¿no? Todo el tiempo comiéndose la cola, ¿no? Todo es simbología, ¿no? ¿Vieron cómo es el símbolo de cáncer? ¿No? El símbolo de cáncer son dos cositos así, ¿no? Comprendiendo un poco el cielo, se puede entender por qué el símbolo de cáncer viene a ser como un 6 que se convierte en 9, ¿no? Sí. Ese es cáncer. ¿Y en el cielo está el retorno al origen? En el cielo está el retorno al origen. Lo que hay en el cielo son, o sea, siguiendo la idea esta, son reflejos de diferentes mundos. Nosotros parece que vimos un solo mundo, ¿no? Pero si uno estudia el cielo y estudia los movimientos en el cielo, ahora tenemos la ventaja, por ahí antiguamente el que miraba el cielo y podía definir cosas en el cielo, medias abstractas, era porque era un estudioso y tenía elementos para hacerlo en su casa, ¿no? Hoy por hoy agarrás un programita de computadora y te marca la eclíptica, te marca el ecuador celeste, el ecuador galáctico, te marca todo. Entonces, si uno más o menos comprende cómo son los movimientos en el cielo, a mí por lo menos me sirve para entender un montón de cosas y puedo ver en el cielo todos los mundos juntos, ¿no? La cuestión es que si uno, como vos decís, te marca el origen, sí, te lo puede marcar, porque vos en el cielo podés ver, hoy por hoy podés ver que justo el punto donde astronómicamente se dice que está el centro de la galaxia, ¿no? También es justo el punto en donde el Sol se encuentra con el solsticio de verano, ahora en diciembre, ¿no? Ahora, dentro de unos días, ¿no? Es un punto justo, ¿viste? Entonces se cruzan dos mundos, el mundo de acá y el mundo cósmico, ¿no? Se están cruzando. Eso lo decían los mayas, ¿no? Y bueno, viste que hubo un movimiento que se adormeció. Fíjense que hará 10, 20 años atrás había un movimiento se generó un movimiento muy fuerte con el calendario maya, ¿no? Sí. A través de un norteamericano de origen mexicano, español, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Argüelles. Argüelles, sí. Argüelles generó una movida impresionante el tipo, ¿no? Porque explicó un montón de cosas, no con la astrología convencional, que nosotros la traemos desde los sumerios, ¿no? O antes, ¿no? Sino con la astrología de los mayas, que son americanos, ¿no? Que están fuera. Entonces, medían el tiempo de otra manera. O sea que
ahí te da la pauta de que el tiempo es relativo de acuerdo a cómo vos quieras medirlo, ¿no? Los mayas eran geniales, ¿no? Para medir los diferentes tiempos, eran genios, ¿no? Y el tipo interpretó eso y lo transmitió, y realmente hoy por hoy todavía está fuertísimo. Lo que pasa es que nuestra cultura judeo-cristiana, que viene de los sumerios, que viene de los egipcios, que viene de todas esas culturas, ¿no? Tiene una concepción del tiempo con otros parámetros, ¿no? Pero en realidad todo es lo mismo, ¿sí? Todo, si uno va al origen, como decís vos, ¿no? Que podría estar definido en el cielo, como esa, los mayas le llamaban el Hunab-Ku, ¿no? El centro de la galaxia, Hunab-Ku. Pero el tiempo se puede medir de diferentes maneras, porque es relativo. Yo decido mi tiempo, ¿no? Ahora, si alguien me lo viene definiendo ya generación tras generación de una manera, una única manera, ¿no? Y de alguna forma uno se va acostumbrando a eso, y en esta rueda de no salir nunca, cada vez que uno vuelve, siempre vuelve al mismo tiempo, entonces uno parece que este es el único tiempo que existe, ¿no? Pero no es así. No es así. Claro, es una convención para por lo menos ciertas zonas del planeta, ¿no? Claro. Una convención para decir, bueno, a tal hora me encuentro, como ese diálogo entre lo personal y lo grupal, ¿no? Bueno, ese ya es el extremo de la civilización, de que vos, en vez de interpretar los tiempos en el cielo, ya lo tenés en un reloj, ¿no? Que ya se desconecta Claro, totalmente de los tiempos en el cielo. claro, claro. Porque, viste, uno si tiene que ir a trabajar de sereno, ya, viste, el ritmo circadiano se acabó, porque Sí, vive de noche y duerme de día, ¿no? claro, tal cual. Entonces, y el laburo lo hace al tiempo reloj. Sí, Entonces, la civilización es como que nos va separando, o nos fue separando de lo natural, ¿no? Entonces uno confía ya más en el tiempo del mundo que en el propio, ¿no? bueno, y ahí hay una gran disyuntiva, ¿no? Porque uno está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque por un lado vos tenés el tiempo de la civilización, que lo podríamos graficar con un reloj, ¿no? Y por el otro lado tenés el tiempo de la naturaleza, ¿sí? Que también es bastante agresivo, por eso uno que se tiene que proteger. El ser humano, entonces, está entre la espada y la pared de decir, o me entrego a los ritmos naturales de la naturaleza, con lo cual por ahí me voy a tener que convertir de nuevo en un animal, ¿no? O me entrego a los ritmos que me propone la civilización, que hoy por hoy es una civilización demasiado controladora, autoritaria, dictatorial, ¿no? Que nos dice y nos obliga a ir por un lugar. Entonces estamos entre la espada y la pared. Uno tiene que entonces ahí hacer ¿no? el diagnóstico del panorama externo y tomar decisiones estratégicas para poder justamente hacer que que ante esa situación su espíritu no fenezca, no se muera, ¿no? Uno tiene Claro, adentro algo más fuerte que eso, ¿no? Y seguro. por eso nos juntamos para justamente ayudarnos entre los que estamos en esa misma Onda, resonancia, digamos, ¿no? claro. Que no quiere ni una ni otra, ¿no? Que quiere la real,
porque ninguna de esas dos son reales totalmente, ¿no? 11 y 11, justo. Bueno, yo voy a cortar acá. Creo que estuvo bueno. Así que voy a cortar, porque nosotros ahora no tenemos... Muy bueno estuvo, ¿eh?